Como si de un rodaje se tratase, nos metemos entre los bastidores del mundo del cine y la televisión. Descubrimos piezas de películas que en muchas ocasiones han marcado nuestra vida. Momentos en los que hemos querido tocar ciertos objetos que no estaban a nuestro alcance, pero que ahora, gracias a Pablo Rubio, podemos ver de cerca. Son 150 piezas que, a su juicio, muestran sus gustos personales y particulares del mundo del cine. Una pequeña parte del gran arsenal que esconde en su casa. Un pequeño hobby que se ha convertido en grande gracias a un viaje a Toledo. Allí descubrió que de muchos talleres de artesanía salían las espadas que aparecen en muchas películas de Hollywood. Ese descubrimiento despertó su afán por el séptimo arte y, sobre todo, su afán coleccionista. Todo surgió, pues eso, siempre lo digo, que siempre me dice la gente, siempre estás con lo de Toledo, pero ese es el punto de partida. O sea, yo al final fui un viaje a Toledo y vi que allí me dijeron que se habían hecho las armas que utilizaban en Hollywood y eran tan bonitas y dije, ¿cómo no tenéis puesta ninguna original? Y dicen, no, es que no nos dejan, se llevan todas. Y yo llegué a casa con la mosca detrás de las orejas y dije, ¿y dónde están las originales? Yo empecé a investigar y a partir de ahí ya empezó. No empecé, porque mucha gente me dice, claro, es que empezar y tal. Yo no empecé con todo lo que podéis ver hoy aquí. De hecho, de mis piezas, la más antigua que tengo, la del jersey de Tom Cruise en Misión Imposible. Y quizás también no me deshago de ella porque el factor nostalgia de decir, pues al final es la primera película de una película comercial que me gustó y que formó parte de mi colección. Yo al principio compraba de cosas que eran películas de Hollywood que ni siquiera me gustaban, pero era el hecho de que estuvieran en Hollywood, pero eran baratitas. Entonces al final empecé como una hormiguita comprando estas cosas para vendérselas a estadounidenses por muchísimo más precio. Es decir, yo las compraba a muy poquito precio de productoras y las recolocaba a estadounidenses por muchísimo más precio. Y al final, pues de eso, el transcurrir de los años y el conocer o estar metido más en el mundillo, pues me han permitido acceder a determinadas piezas que, insisto, que hoy en día me costaría muchísimo, yo creo que no podría tener las piezas que tengo hoy en día. O sea, que alguien no puede decir, quiero esto. No. O sea, si no es a base hoy en día de tener cierto poder adquisitivo, no me podría permitir tener determinadas piezas. Lo que estoy transmitiendo es mis gustos personales, porque mucha gente me dice, oye, te falta un poco de ciencia ficción. A ver, a mí me gusta el cine histórico de aventuras, de ciencia ficción, algunas pinceladas, pero no soy un amante de Star Wars, y aquí no vais a encontrar nada de Star Wars. Mucha gente me dice, bueno, pues será. La verdad es que tengo suerte, porque Star Wars en el hobby de originales es una locura. Ya muchas piezas hoy en día que me gustan, pues cuesta encontrarlas, pero Star Wars es imposible. Y al final es abrir un poco, pues, mis gustos cinematográficos. Aquí podemos ver, pues, en la mayor parte de las piezas son internacionales, es decir, son de películas estadounidenses, pero principalmente porque lo que tenemos aquí en España de producción nacional está casi todo enfocado a guiones, porque mucha del atrezo y el vestuario que se utiliza en producciones nacionales se va reutilizando en otras series. Entonces, pues al final estamos muy limitados en cuanto a adquirir ese tipo de material. Lleva más de 15 años coleccionando. Es que empecé muy jovencito, empecé con 21 años a coleccionar. Yo empecé, siempre he sido un ferviente admirador del trabajo cinematográfico, un cinéfilo, pero además de películas comerciales, me encantaba todo relacionado con Hollywood. Y entonces pues siempre estaba en el videoclub, las coleccionaba las películas, mandaba a mi madre comprar la última película, me gustaba tener mi videoteca, después mi DVD-teca, después Blu-rays. Poco a poco se fue metiendo en este mundo, nada fácil. A día de hoy aglutina casi 300 piezas originales, de las que solo se han expuesto unas 150 por falta de espacio o simplemente por el impedimento de poder mover piezas con sumo mimo que ya se encuentran deterioradas. Nos tenemos que dar cuenta de que las que se han quedado fuera son suficientemente grandes como para no exponerlas, es decir, son vestuarios completos. Ahí, al final lo que veis ahí es una parte del vestuario completo. Se han quedado fuera vestuarios completos que ya requieren tener maniquís para disponerlos, tener sitio para exponerlos. Al final aquí lo que hemos hecho es utilizar un apartado lineal para custodiarla perfectamente, porque podíamos haber, muchos coleccionistas o amigos de fuera dicen, si tú podías haber puesto. Dije, ya, pero para exponerlo en condiciones de seguridad era necesario que estuvieran tan juntas las piezas, no quedaba otro remedio. Entonces, para que nadie las pudiera tocar, para que nadie las pudiera manipular y después para custodiarlo correctamente.
Conseguir estas piezas en tiendas de Londres, Los Ángeles, subastas o incluso familias de los protagonistas no es tarea fácil. De hecho, este benaventano ha tenido que sacar a pasear en más de una ocasión ingenio y gran picaresca. Al principio éramos pocos los que coleccionábamos, entonces pues era tan simple como contactar con gente que haya trabajado en esas películas que tanto te habían gustado y mandarles un correo electrónico diciendo que adorabas su trabajo y que te gustaría conseguir algo de esa película que tanto amas. Y al final, pues sí, a veces daba sus frutos a cambio pues eso, una compensación que tampoco era tanta, porque mucha gente va con el tema económico siempre. ¿Cuánto puede llegar a valer esto? Pues la verdad es que hoy en día, más de por lo que yo lo he adquirido, pero es verdad, y no me gusta hablar de dinero, que mucha gente se quedaría asombrada de lo que han valido determinadas piezas, porque pensarían que es muchísimo más. Entonces al principio sí que estos prop makers encargados de vestuario no le conferían el valor como una pieza histórica, sino como el hecho de una pieza con la que he hecho un trabajo. Y por ahí es por donde podías conseguir algunas piezas interesantes. Hoy en día es verdad que se han metido grandes empresas como Prop Store of London, Julien's, Profiles in History, que son casas de subastas que vemos en la televisión que subastan pues, cosas tan icónicas como los zapatos del Mago de Oz, etc. Y hacen cositas más pequeñas ya de producciones más recientes, pero que claro, esas producciones recientes cada vez son más antiguas, entonces cada vez pues, tienen más valor. Los estadounidenses a veces, no digo en todos los casos, pero son muy reacios a vender a gente extranjera. Es decir, es verdad que yo me topaba o me encontraba el problema de que cuando hablabas con un prop maker o un encargado de vestuario y tenías una conversación distendida de que me gustaba tu trabajo, etc., porque al final siempre eran emails genéricos, lo tengo que confesar, pues acababan, pues ¿dónde estás situado? ¿Dónde estás localizado? Y yo decía, en España. Entonces cuando veía que que había un cambio en cuanto a la conversación, en cuanto decía que era español. Entonces decidí, y es más, muchos de ellos me decían que a España lo enviaban, es decir, que si llegaban a un acuerdo conmigo tenía que acudir yo personalmente a Estados Unidos a recoger esa pieza. Entonces decidí coger un apartado postal en Estados Unidos, gestionarlo con una empresa allí que me gestiona los paquetes. Y a partir de ahí, pues cada vez que me identificaba, decía, sí, soy español. Y me decían, ah, vale, pero vives en... No, no te preocupes, que yo tengo una dirección en Estados Unidos. Entonces directamente pues me hacía pasar como residente, como quien dice. Un maravilloso mundo cargado de historia en el que podemos ver una tableta de chocolate de la película Charlie, la fábrica de chocolate, el pase de prensa en el diario de Bridget Jones, uno de los tickets que Leonardo DiCaprio utilizó para subir al Titanic, el escudo del mismísimo Brad Pitt en la película Troya o el casco de Gerard Butler en la película 300, así como una pistola utilizada durante el rodaje de Matrix por el agente Smith. Objetos cargados de fama, pero sin duda uno de los que más le costó conseguir ha sido el escudo de Espartaco, muy famoso pero sobre todo con una gran historia detrás. Todas me han costado conseguir, de hecho podría contar anécdotas de prácticamente todas las piezas, pero que me haya costado conseguir por el hecho del escudo de Espartaco, por la investigación que lleva detrás. Lleva una investigación primero de leer mucha literatura sobre la película, sobre que tardó 1 año y medio en rodarse, sobre la historia de ese escudo en concreto, que es un regalo personal de Kirk Douglas a Time Cromwell, que fue un doble que murió 16 veces en la película. De hecho, creo que al final en la peli sale crucificado unas cuantas veces, en la escena final, siento que spoiler. Y que después pues su familia pues, lo custodió hasta realizar una subasta. Entonces, al final, la trazabilidad de ese escudo quizás es la pieza que más he estado detrás, pero incluso llegué a pensar, cuando se subastó, aunque la subasta era muy pequeñita, que no podría acceder a ella. Entonces el hecho de tenerla pues es un placer. Y después pues hay determinadas piezas que, por el hecho de haber visto la película y ser una de mis películas favoritas, como puede ser la espada del gladiador que utiliza Russell Crowe, pues esa en realidad, pues, en cuanto a precio siempre estuvo fuera de mi alcance. Lo que pasa es que surgió la oportunidad de que yo tenía un vestuario de Jane Butler en V, en la serie de televisión de los lagartos. Y entonces tuve la suerte
de que el que tenía esa espada era un amante de V. Entonces, al final, muchas veces en cada una de las piezas es tener mucha suerte, es tener suerte. Me viene también a la cabeza el casco de 300, el casco que utilizó Gerard Butler como Leónidas. Fue desechado porque en la parte de atrás está como roto. Entonces Warner Brothers subastó una buena parte de cascos que no querían guardar para sus archivos. Entonces yo este casco, a todos les quitaron el penacho, que es lo que es la cola de caballo, la crin de caballo, para reutilizarlo en nuestras producciones. Yo este casco lo que hice es estudiarlo muy a fondo con los fotogramas de la película, con los making of, y logré enfocarlo o emplazarlo en prácticamente la mayor parte de las escenas en las que tiene ese desgaste. Entonces, yo digo que siempre, cuando viajaba a España en el casco, me llegaron a ofrecer por el trayecto 3 veces ya el valor de lo que había pagado por el casco, cuando se enteraron de que ese casco se había subastado y que venía hacia aquí y que era ese en concreto. Entonces, al final, muchas veces es suerte. Porque detrás de cada una de estas piezas existe una ardua tarea de investigación. Existe un trabajo de investigación, o sea, al final no es simplemente ir a la fuente, ni al final tampoco es coger y decir, pues quiero una pieza y la voy a conseguir, porque tienes que aprovechar la oportunidad de cuando se te presenta. Porque es verdad que hay veces que se te va a pasar una pieza por delante y si no estás ahí no la vas a volver a ver. Yo recuerdo que tuve a punto de comprar una chaqueta que utilizó Michael J. Fox en Regreso al Futuro, en la segunda parte. Estaba destrozada, por eso era la oportunidad de poderla comprar. Es decir, estaba muy utilizada, destrozada, entonces mucha gente dice, si está destrozada la quiero, la imagen perfecta, etcétera, etcétera. Y tuve un fallo de conexión y no pude, de conexión a internet y no pude comprarla. Y claro, son estas cosas que dices, te quedas siempre, estás varios días con la cosa, es la última oportunidad, es verdad que no se me va a volver a plantear, y es verdad. O sea, al final hay determinadas piezas que pasan por delante de ti y como no aproveches el momento no las vas a volver a ver, porque al final llegará otro, la cogerá y no la vas a volver a ver. Es lo que digo muchas veces y también es uno de los propósitos y enlazo con el propósito de hacer la exposición. Es decir, al final lo que hago es transmitir o exponer para que la gente pueda disfrutar de estos artículos que se utilizaron de forma tan activa en una serie de películas tan conocidas y que hemos visto tantas veces, porque después cuando estos artículos sean subastados, probablemente el 70% de ellos no volverán a verse en una exposición ni nada, porque formarán parte de alguien que los tendrá en su casa y que no querrá compartirlos. Entonces, por eso creo que es tan importante el hecho de compartirlos pues aquí, en mi ciudad, y bueno, y que la gente pues, los aprecie y los vea. La exposición se divide así en 3 salas. En la primera nos centramos en guiones de producciones nacionales. La mayoría pertenecen al actor español Roberto Álamo. En la primera parte lo que es material de producción, es decir, aquello que va antes de lo que luego vemos en pantalla. En primer término lo que tenemos son una serie de guiones, casi todos de producción nacional, como bien dije, donados por Roberto Álamo. De hecho, pues, son guiones personales, tiene sus anotaciones, etc. Yo pues, tengo deferencia y le mando una caja de pastas, una caja de magdalenas. Yo cuando empecé hablando con Roberto Álamo, de hecho nunca se identificó como Roberto Álamo. De hecho hablábamos por WhatsApp y tenía una foto. Y yo la primera vez que me mandó un audio, que me di cuenta verdaderamente que estoy hablando con Roberto Álamo, porque me dijo, yo tengo guiones del actor Roberto Álamo, hablando en tercera persona. Yo dije, bueno, porque Roberto Álamo no se llama Roberto Álamo, se llama Roberto Martínez, no se llama Roberto Álamo. Y entonces al final yo dije, pues quiero verlos y tal, si me enseñas y tal, ya te pasaré fotos y tal. Y un día me manda un audio, yo soy profesor y estaba en clase y la verdad es que me dio emoción, ¿sabes? Me manda un audio y me dice, mira Pablo, no tengo tiempo de buscar, porque vengo de rodar y estoy rendido, vengo agotado y tengo que volver a rodar esta noche, así que no he tenido tiempo de sacarte un vídeo de los guiones que tengo, pero ya te los paso, tú tranquilo, ya te los paso. Y yo cuando me manda esa voz, porque tiene una voz bastante característica, yo cojo y le digo, perdona, es que en ningún momento pensaba que estaba hablando, yo estaba hablando con un tal Roberto. En ningún caso estaba hablando, sí hombre, es que tampoco te lo he dicho, me dijo. Entonces ya a partir de ahí, pues sí que a veces
le mando algún audio pues, pues, comentándole alguna película y me manda anécdotas al final, pues sí, es un feedback que es positivo porque además y te hace mucha ilusión, sobre todo además que es un actor que siempre he admirado. Yo siempre se lo he dicho, que la confianza que me permite, que es uno de mis actores favoritos del panorama español. Y luego un pequeño recorrido de la primera película de Rambo que transcurre en un pueblo de Canadá por donde circula, del decorador de exteriores por donde pueden ir, por donde pueden pasear, etc. Si continuamos descubrimos celdas de animación, entre ellas de la última temporada de Los Simpson, antes de pasar a ser virtual. Luego tenemos celdas de animación. Antiguamente las celdas de animación se hacían pues eso, con una sucesión de papeles que se iban pasando rápido. Y entonces pues lo que tenemos es de la última temporada de Los Simpson, a partir de esta temporada se hicieron de forma digital, de los Ragras, de hecho cada personaje está separado con una celda de acetato, y de Quién engañó a Roger Rabbit, que mezclaba pues, animación con personajes reales. De hecho esta en concreto es muy valiosa porque tiene una serie de gazapos, esto es como una moneda mal decantada, ¿vale? Tiene una serie de gazapos en el pintado, todas las celdas están pintadas a mano, ¿vale? Y coloreadas también a mano. Entonces esta tiene una serie de gazapos dentro del ojo y de los bigotes, la ausencia de lapicero, que la hacen pues, emplazarse en un fotograma en concreto. Entonces, pues, cuando logras detectar eso en el hobby, como en las piezas, en atrezo y en el vestuario, se llama screen match y multiplica mucho el valor de la pieza. Más adelante descubrimos las famosas claquetas, antes de que se pasara a una versión también digital como las que hay en la actualidad. Las claquetas marcan el inicio y el final de una toma. Vemos 3 claquetas diferentes, de diferente estilo. Del año 76, El príncipe y el mendigo, se hacían antes con madera y se pintaban con tiza. Y luego pues, las nuevas del año 90 están ya hechas con plástico, con el título rotulado, etcétera, y se pintan con él. Las que estamos hablando de producciones más recientes no son visualmente tan atractivas porque muchas de ellas son digitales, es decir, que aparece todo con digital, etcétera. Otra anécdota, por ejemplo, tenemos la claqueta de The Game, cuyo director de fotografía es Harry Savides, que era un director de fotografía fantástico, dirigió también Seven. Entonces, ¿cómo llega a mí? Pues yo también digo que a veces tenemos que seguir los obituarios. Yo vi que había fallecido, le había dado un infarto. Entonces, pues contacté con su hija, con Sophie, y le dije, oye, estoy intentando contactar con tu padre, no logro contactar con él, estoy interesado a ver si tenía material de Seven. Me dijo, no, mire, mi padre ha fallecido, no tengo material de Seven, pero sí que he encontrado dentro de sus cosas una claqueta de producción que te puede interesar. Vale, pues. Y entonces pues es como llega a mí la claqueta de The Game. Al final, cuando te ofrecen una cosa, no es solo tampoco creer en la palabra del encargado de vestuario, la hija del que sea, etcétera, sino también, después de que llegas a una pieza, es estudiar detalladamente pues, making of, literatura sobre la película, para ver si todo va encajando, contrastar con otras fuentes, ver en subastas reconocidas cómo ha quedado, cómo es esa pieza parecida a la tuya, los mismos materiales, y al final, para conseguir todo esto, es verdad que igual desechas el 50% de lo que te ofrecen, porque dices, pues no es lo mismo que me estás ofreciendo. Yo me acuerdo también el casco de juez Dredd que tenemos ahí, que inicialmente se vendía como utilizado por el doble de Sylvester Stallone, que por cierto es Ignacio Carreño, que es español. Y al final, hablando y tal, pues claro, Ignacio Carreño no solo hizo el doble de Sylvester Stallone, sino que hacía también de otro juez. Entonces al final te lo quieren vender por un sitio y tú tienes que determinar verdaderamente dónde se ha utilizado y quién lo ha aportado y haciendo qué. La segunda y la tercera sala se centran en observar al detalle el atrexo y vestuario de películas y series. Se exhibe parte del vestuario de Jumanji, un jersey utilizado por Tom Cruise en la primera entrega de Misión Imposible, un traje de Antonio Banderas en La máscara del zorro y las caretas del profesor Nairobi en la serie de Netflix La casa de papel. Lo que tenemos es atrezo. Atrezo es aquel elemento, en el término anglosajón se llama props, que manejan los actores, ¿vale? Y que sirve pues eso, para representar lo que precisen, es decir, tenemos escudos, tenemos armas,
tenemos pistolas. Bueno, todas las pistolas son de goma, las que utilizan los actores son de goma, las que vemos en un primer plano las suelen utilizar armeros especialistas, y la que luego veis a Tom Cruise, a Nicolas Cage, etcétera, lo que son de goma para que puedan saltar, correr, transportarla, pegarse con ella, y la cámara pasa en un primer plano a enfocarse en la cara del actor. En el segundo plano os queda la imagen irreal de lo que habéis visto antes, es decir, del armero manejando la pistola. Y ahí pues tenemos piezas muy curiosas, como el escudo que utilizó Brad Pitt en Troya. Es un escudo de efectos especiales, manipulado luego para hacer como se clava una lanza. Tenemos, entre otras cosas, pues una prótesis aplicada sobre nosotros en el Terminator 2. El rifle de Ghost Rider de Nicolas Cage, unas garras de Hugh Jackman en Lobezno, uno de los tickets con los que Leonardo DiCaprio subió al Titanic, que está impreso en el reverso por requisitos de filmación. Y en el último término se fusionan un poco el vestuario en la parte derecha con lo que es también parte de lo que queda de atrezo. Entonces, en parte del vestuario pues tenemos dos máscaras de La Casa de Papel utilizadas por dos de los protagonistas, una buena referencia de vikingos, un traje entero de gladiador, el traje de Tom Hanks en Ángeles y Demonios, el traje que utilizó Antonio Banderas para bailar con Catherine Zeta-Jones en El Zorro, vestuario de Breaking Bad, y luego una de las piezas más importantes de vestuario que tiene la colección, que es lo que es el uniforme que utiliza Robin Williams en Jumanji, muy único, porque es el que utiliza cuando vuelve del juego, ¿vale? Y una serie de marcas lo identifican como el utilizado en todos los fotogramas. Especial sitio para sus piezas favoritas. También tenemos un pequeño huequecito para lo que nos queda de lo que es el atrezo. Entonces está pues, una de mis vitrinas favoritas, que son las espadas, que pues, ahí tenemos, pues, aparte de fusiona un poco esa vitrina vestuario con atrezo, y tenemos la espada que utiliza Russell Crowe en Gladiator, mezclado con los brazaletes que porta él cuando se encuentra a su mujer y a su hijo asesinados. Lo mismo con Troya, Eric Bana y sus brazaletes. Y lo mismo con la momia, que tenemos la espada de la roca en la segunda parte de la momia y los brazaletes que utiliza Imhotep en la primera y la segunda parte. Y por último, lo que solemos ver cuando entramos, y la pieza que da nombre al cartel y de la que hemos hablado previamente, que es el escudo que utiliza Kirk Douglas en Espartaco, que es la pieza más antigua que tiene esta colección y de las más importantes. La última pieza que ha adquirido ha sido esta, y quizá podría ser la última. La última pieza, pues quizás algún material de vikingos, porque de vikingos no tanto las más antiguas, sino sobre todo los de las últimas temporadas, lo del ejército ruso, etcétera, 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 porque a eso directamente viene de la productora y entonces me iban pasando a medida que iban cerrando temporadas. Entonces quizás son las últimas piezas que he recibido. Una exposición que podría ser vista por última vez. Por circunstancias personales, Pablo tendrá que ir deshaciéndose de muchas de estas piezas progresivamente. No hay, señala, más espacio. Pablo, ha llegado un momento que es inasumible tener todas estas piezas. Y ya las he disfrutado y al final pues tengo que partir con buena parte de ellas. ¿Que me pueda quedar? Pues igual me quedo con alguna. Pues simplemente por el hecho de decir, pues mira, la sigo conservando, pero aún no a este nivel. Estamos hablando de que aquí no está presente toda la colección. Estamos hablando de que todavía se ha quedado 40% de la colección fuera. Es inasumible tener todo esto. Al final era un hobby que se ha ido y dije, bueno, pues voy a mantenerla con vistas a hacer lo que a mi propósito de ser una exposición itinerante, etcétera, etcétera. Pero al final son todo muchas trabas. Su deseo y sueño, llevar esta exposición por diferentes puntos del país, aunque todo, dice, es muy complicado. Se tiene que dar una serie de condiciones. Aquí meramente me importa menos porque es mi ciudad y al final lo haces pues también un poco por deferencia a tu ciudad y tal. Pero es verdad que se tienen que dar una serie de condiciones y en España no se dan. Yo no vendo nada, o sea, yo no hablo una exposición como a alguien le puede ser una fuente. Yo he hablado con muchas casas de exposiciones y me dicen, sí, encantado yo de traerte aquí, claro, pero yo no voy a vender, no voy a sacar mis cuadros para que llegue alguien y poner el precio y me lo compre. Yo lo que quiero es pues, difundir pues, la cultura cinematográfica, que la gente pueda ver las piezas que se utilizaron
en sus producciones favoritas, y claro, eso tiene que dar de alguna forma con alguna seguridad para todas partes, ¿vale? Y no se dan. O sea, al final todos son trabas, te mandan a hacer diseños museográficos que están todos realizados, pero los quieren hacer ellos, requieren meses de estudio para hacer una exposición, y entonces al final te encuentras con muchas puertas cerradas. Entonces es inevitable que yo me planteé durante un año decir, pues voy a intentar, hago un dossier para explicarlo, a ver si alguien está interesado en alguna ciudad, y lo único que me encuentro son gente que está interesada, pero a cambio de que te corras tú con todos los riesgos, y yo tampoco, no estoy dispuesto a ello. Entonces creo que si se hace algo, tiene que ser con una oferta, decir, pues vamos a correr los riesgos los dos. O Pablo, vas a estar tranquilo porque aparte de estas piezas, lo que suponen, la historia que tienen detrás y que yo trato con sumo mimo, también es no solo el valor implícito a cada una de las piezas, sino el valor personal de cómo las he adquirido. Entonces, pues se tienen que dar una serie de condiciones para que esté yo tranquilo. Entonces, a partir de ahí, no lo sé. ¿Que será difícil que se vuelva a ver? Pues será difícil. Creo que María del Festival de Cine de Zamora tenemos una conversación, tengo que hablar con ella, y en función de eso, pues no sé si Zamora, y alguna conversación tengo por ahí, pero no sé si vamos a llegar a buen puerto, la verdad. Lo que no ha sido complicado, sin duda, es la gran respuesta de todos los vecinos de Benavente y de la provincia de Zamora que se han acercado hasta aquí para disfrutar de todas estas piezas. Al principio, pues la gente, cuando llega aquí, no sabe muy bien qué se va a encontrar. Entonces, cuando ve que verdaderamente son piezas originales, piezas utilizadas en producciones que ellos conocen o que han visto en la televisión, en el cine, pues les despierta cierta inquietud y llegan a sus casas y lo transmiten, pues, a sus familiares, a sus conocidos, etc. La verdad es que está teniendo bastante aceptación. Una exposición que también pretende ser una reivindicación de la cultura cinematográfica de Benavente, que a pesar de contar con una gran afición al séptimo arte, ha visto cómo se han ido cerrando sus salas de cine. He tenido la deferencia, pues, con mi pueblo, por el hecho de que en Benavente siempre existió buena cultura cinematográfica, es decir, aquí llegó a haber hasta 3 salas de cine y ahora no contamos con ninguna. Es decir, si tenemos que ir a ver una película, nos tenemos que ir a Zamora o a León. Entonces, pues también a modo de reivindicativo, a ver si existe algún empresario valiente que retorne la actividad de los multicines. Piezas únicas, cargadas de historias de película que nos acercan al mundo del cine y la televisión. Y como muchas veces vemos, al finalizar una película, esta exposición entre bastidores, tesoros del cine y la televisión, continuará.